¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por hacerse acompañar de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Estamos acá, como siempre, para llevarles a ustedes temas importantes de país que nos permitan, desde luego, recoger insumos pertinentes que nos ayuden, desde luego, a construir nuestra propia lectura de lo que sucede. Este día vamos a hablar sobre aquellos objetivos que vienen a contribuir precisamente al desarrollo económico, ambiental y también de sostenibilidad social que se lleva a cabo a partir de la promoción y valores que realizan fundaciones como Fundemás, que por cierto acaba de cumplir 25 años de estar impulsando la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en El Salvador. Vamos a hablar precisamente sobre las proyecciones y sobre todo también el futuro de los alcances que tiene el utilizar estrategias que busquen esa sostenibilidad y esa responsabilidad de las empresas frente a los desafíos que como país se tienen. Bienvenidos, vamos a continuación a presentarles el siguiente segmento. En El Salvador, la Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás, ha evolucionado de ser una organización promotora de la responsabilidad social empresarial a un agente de cambio en la transformación sostenible del país. Su enfoque integral ha logrado estrategias de sostenibilidad implementadas en diferentes empresas y fortalecido el ecosistema de sostenibilidad en El Salvador. Además, ha realizado diferentes esfuerzos junto con empresas y aliados estratégicos para contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país, con iniciativas que impactan en temas de empleabilidad, desarrollo económico, medio ambiente, inclusión social y equidad. Son ya 25 años de existencia de Fundemás, en el que reafirman su compromiso de seguir trabajando por un país más equitativo, resiliente y próspero, sumando esfuerzos para alcanzar una mejor versión de El Salvador. Hoy, en Diálogo 21, analizaremos con nuestro invitado cómo ha sido el impacto de dicha transformación empresarial en la persona humana, su entorno social y económico, informó Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por poner en perspectiva precisamente del tema que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Tomás Regalado Papini, presidente de Fundemás. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, licenciado. Buenos días, Ernesto. Un gusto acompañarlos en esta mañana y platicar sobre lo que hemos hecho ya, cumpliendo 25 años. Entonces, entusiasmado de compartir con mucha emoción todo lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer en el futuro. Sin duda alguna, cuando tomamos como punto de referencia el origen y 25 años como tal, vemos un recorrido bastante interesante con resultados positivos. ¿De dónde venimos? Sí, bueno, fue fundado por Bobby Murray, ¿sí? Un líder salvadoreño, un líder empresarial que estuvo como 10 años. Luego tuvimos a Nena de Alfaro como presidente por 6, 7 años y yo llevo ya como 9 años. Yo quizás si hago un recorrido de lo que hemos hecho, cuando comenzó Bobby era como los comienzos el origen de algo, entonces mucho trabajar de cerca, educando, capacitando empresas para que entendieran el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad pues siendo como ¿cómo lo puedo definir? Sostenibilidad para mí es bien fácil definirlo diciendo es tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Pero nosotros lo tomamos de la forma individual, pero en Fundemás es como lo tratamos como de una empresa a su entorno. Tratar a los demás, a mi entorno, a los empleados, a la comunidad donde trabajamos, al medio ambiente, que el medio ambiente nos da los medios para poder operar como una empresa. Entonces, ¿cómo somos bondadosos a nuestro entorno para que nosotros podamos ser sostenibles y existir en el tiempo? Entonces, digamos, era como a Bobby le tocó cimentar ese concepto a través de capacitaciones, educaciones de las empresas, integrar a las empresas como socios de Fundemás
Luego Nena amplió el concepto, digamos que siempre trabajando a nivel empresa, pero a nivel gremial, y también luego ella creó lo que ahora se llama la Semana de Sostenibilidad, que es un evento anual que empezó, se llamaba FERSE, que era la Feria Empresarial de Responsabilidad Social Empresarial, luego la Semana de Responsabilidad Social Empresarial, y ahora se llama la Semana de Responsabilidad de Sostenibilidad. Y ahora lo que hemos visto desde que yo he estado ahí, y yo entré en el 2016 justo cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran todas las metas que tenemos como planeta: eliminación del hambre, eliminación de la pobreza, cómo tratar temas hídricos, el agua, cambio climático, igualdad entre hombres y mujeres. Entonces ahí nosotros como Fundemás nos dimos cuenta que estos temas tan grandes, tan macro, no se pueden tratar individualmente, se tienen que tratar en equipo, llamémoslo así, junto con el gobierno, con sociedad civil, con comunidades, empresas, todos trabajando en función de superar estos desafíos que tenemos. Tuve el privilegio de conversar con don Roberto Murray cuando estaba de presidente de Fundemás, con doña Nena también, con usted, hace, si no mal no recuerdo, recién había asumido al frente hace 7, 8 años, 9 años. Y qué bueno vernos hoy con 25 años para evaluar y ver cómo los alcances que se ha tenido. Ya usted bien lo sitúa de manera muy específico. Uno de los principales propósitos que leía a la hora de ver la versión de Fundemás 25 años después es que decía: creemos en la mejor versión en El Salvador. ¿Qué significa eso? Creemos en la mejor versión de El Salvador. Digamos, ¿qué es la mejor versión de El Salvador? ¿Verdad? Porque para cada uno de nosotros tenemos una visión diferente, llamémoslo, pero similar. ¿Por qué? Porque Fundemás no puede decir la mejor versión de El Salvador es tal y tal cosa. Porque tú puedes tener una visión diferente que la mía, pero al final todos queremos vivir en paz, queremos llevarnos bien, queremos vivir en un ambiente de cohesión social, en un ambiente donde el medio ambiente, ya el agua, el aire que respiramos nos da beneficios, no hay contaminación. Entonces digamos que hay ciertos principios que nosotros como ciudadanos, como empresas, como organizaciones compartimos, y esos principios dan la base para esa mejor versión de El Salvador. Entonces, como nosotros trabajamos específicamente con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades que son socios de Fundemás, cada uno tiene su mejor versión de El Salvador, y nosotros ayudamos a que ellos puedan llegar a esa mejor versión de El Salvador. Pero hay ciertos principios, como dije, esos principios que nos unen. La gobernanza es uno de esos temas, que la gobernanza es trabajar desde la ética, es decir, tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Ser económicamente rentable, pero a la vez ser ambientalmente responsable y socialmente responsable, para que mi éxito económico también impulse la protección del medio ambiente o la protección del entorno social donde yo estoy. Entonces, digamos, si tenemos esos como principios que nos unen, podemos cada uno, un gremio, una empresa, un hogar, buscar esa mejor versión de El Salvador. Hay una cohesión 25 años después de promover precisamente a través de una estrategia de desarrollo económico, como bien tiene planteada como objetivo la organización que usted preside, don Tomás, ambiental y social. Hay una cohesión de empresas que ya entendieron realmente qué significa todos estos conceptos, que a la larga se vuelven valores, digamos, incalculables para poder subsistir como planeta. Sí, son definitivamente, las empresas lo han entendido, y quizás porque nos hemos dado cuenta como humanidad que es inevitable ser sostenible, porque es lo que siempre hemos buscado como humanidad, ser sostenible. Sí. Estar aquí en 10, 15, 20
cuando entramos estábamos hablando de nuestra edad, de qué tan bien o qué tan mal nos vemos, y creo que ambos nos vemos súper bien, ¿verdad? Y una empresa... Sí, 9 años después estamos bien. Sí. Yo le pedí la fórmula a usted, pero bueno. Y la fórmula es hacer lo que hace mi esposa. Ajá. Es lo mismo. Comer bien e hidratarse, ¿verdad? Sí, ponerse cremas en la cara. Ah, bueno, saludos especiales para su esposa. Entonces... pero es... Puchica, la pregunta se me olvidó. En el sentido de que cómo lograr... Las empresas, se ha logrado... Cómo las empresas lo asimilan. Sí, sí. Y yo estoy diciendo que es inevitable esa transición, porque ser sostenible es un deseo de la humanidad. Entonces, las empresas lo han asimilado muy bien, porque para querer estar aquí en el mundo 20, 30, 50 años hacia adelante, tienen que entender que tienen impactos sociales, ambientales, y tienen que trabajar en función de esos temas. Entonces, yo siempre digo que la sostenibilidad es una evolución inevitable del sistema económico mundial, y la forma en que nosotros lo vemos es que venimos de un sistema, o estamos viviendo en un sistema lineal, de una economía lineal, donde nosotros producimos productos generalmente extraídos de la tierra, los utilizamos nosotros y de ahí los desechamos. Y estamos evolucionando en una economía circular, donde las cosas pueden seguir circulando en la economía. Y no es tanto solo el reciclaje, por ejemplo, de plástico, porque un ejemplo podría ser el plástico, pero en la agricultura, cómo regeneramos la tierra para no solo seguir metiendo agroquímicos, sino cómo se regenera la tierra para que la misma tierra tenga los nutrientes para los cultivos. En todo sentido, esa circularidad es parte de la evolución hacia la que iremos como economía. ¿Cualquier empresa está en esa facultad de poder impulsar una política de esta naturaleza? Sí, sí, porque solo es un cambio actitudinal. Actitudinal. Sí, es un que no requiere de mucha inversión. No, eventualmente porque sí. Porque cualquiera estaría preguntándose, bueno, ¿cómo voy a invertir y qué voy a invertir? Sí, sí. ¿Verdad? Es una decisión que uno toma como un líder de una empresa de cualquier tamaño, puede ser una empresa familiar. Y es decir, ¿qué actitud voy a tomar ante los retos que tengo, ante lo que me rodea? Y si yo soy una persona ética, si yo trato bien a las personas con quien trabajo, si trato bien a la comunidad donde yo estoy presente, si yo entiendo cuál es mi impacto negativo negativo o positivo en temas medioambientales, si yo tengo esa actitud, yo puedo progresar. Es solo un cambio actitudinal que me lleva y eso me lleva a que cada decisión que yo tome, la tomo en función de eso. Es decir, en una empresa la decisión que yo tomo es para ser rentable, para generar dinero. Claro. Pero cuando yo tome esa decisión, también tengo que analizar cómo esa decisión impacta mi entorno social y mi entorno ambiental, para que yo pueda generar éxito económico. Don Tomás, usted lo dijo al principio de la conversación, es definirlo o es alcanzar o lograr una definición, así como yo trato, espero que me traten. ¿Ah? Es esa parte importante. Hemos hablado en esta parte de la experiencia. ¿Cuál es el desafío que se tiene desde esa perspectiva? Voy a hacer una pausa comercial, luego regresamos hablando de este otro factor importante que se da en el contexto del trabajo que lleva a cabo la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás, y que sin duda alguna, pues, que tras estos 25 años, fue en el año 2000, ¿verdad?, que fue creada, ¿no? Exactamente. Bajo el liderazgo, como usted bien lo decía, de don Roberto Murray, con una visión que vino a transformar precisamente todo el tema de la filantropía, si quieres llamarle individual, hacia volverla colectiva, ¿no? Correcto. Interesante, correcto. Buen punto. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos con más.
Bueno, como siempre, a esta hora de la mañana le invitamos a usted a que pueda disfrutar de una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico también es calidad. Así es que continuamos nuestra conversación esta mañana con don Tomás Regalado Papini, presidente de Fundemás, y hemos hecho una recopilación de experiencias a lo largo de estos 25 años en que Fundemás ha venido impulsando la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Y ahora pasemos a hablar un poco en estos minutos cuáles son los desafíos que se ven desde esa perspectiva y esa experiencia que se ha tenido, don Tomás. Bueno, planteé que para poder trabajar temas súper importantes del país, tema de los objetivos de desarrollo sostenible, tema de igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el hambre, trabajar el tema de agua, cambio climático, se necesita trabajar en equipo, porque el gobierno no lo puede solventar solo, las empresas tampoco lo podemos hacer, las ONGs no pueden solos. Entonces es un trabajo en equipo. Entonces nosotros, digamos, el desafío constante para nosotros es ver cómo articulamos entre diferentes actores para abordar temas importantes del momento y del futuro del país y del mundo. Entonces nosotros trabajamos en función de el concepto de ecosistemas, cómo podemos generar ecosistemas. Ecosistemas, ¿no? Así como un ecosistema natural es cómo naturalmente se ordena el agua, el aire, los animales, las plantas y logran coexistir, es como creamos ecosistemas humanos para impulsar un tema, digamos un tema como igualdad entre hombres y mujeres, o un tema como la empleabilidad de jóvenes. Entonces nosotros buscamos a todos los actores que tienen que ver en ese ecosistema, ONGs que trabajan con emprendedores, ONGs que trabajan con jóvenes, capacitan a jóvenes no solo en habilidades duras, pero habilidades blandas, como entrevistar, cómo llevarte con los demás, con gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, y las empresas que los van a emplear, o si son jóvenes que quieren emprender, organizaciones que ayudan a jóvenes a emprender. Creamos ese ecosistema y vamos impulsando el tema de empleabilidad conjuntamente. Cada uno por su cuenta, pero no cada uno en forma disparada, sino nos ponemos de acuerdo, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo podemos impulsar esto? Entonces, los ecosistemas son una forma para articular todo el trabajo que estamos haciendo en función para poder acelerar, llegar a una meta como la empleabilidad. Don Tomás, ¿cómo puedo yo ser beneficiado de todo ese instrumento de formación, de capacitación, de proyección, de educación empresarial? Bueno, generalmente los socios, tenemos socios individuales, pero también tenemos universidades, ONGs, cooperación internacional, son socios, y por supuesto las empresas. Si alguien tiene una empresa y quiere ir trabajando estos temas de sostenibilidad para asegurar que tu empresa siga en el tiempo, pues te puede hacer socio de Fundemás, definitivamente. Nosotros apoyamos a las empresas en todo el proceso de ver hacia adentro, entender qué quiero yo. Muchas veces lo que buscamos en una empresa es el propósito. ¿Cuál es tu propósito de existir como empresa? Y uno diría, pues el propósito de existir de una empresa es hacer dinero, pero no, ese es un resultado. Cuando uno crea una empresa, tú quieres crear valor a la sociedad. Y si tú creas valor para todos y te compran tu producto o tu servicio, pues el resultado es ser rentable. Entonces siempre preguntamos cuál es tu propósito, y a raíz y muchas veces el propósito tiene que ver con temas de corazón, con que querés solventar algo de la sociedad. Entonces cuando tú ¿Qué lectura más interesante? El propósito no es la ganancia, sino generar las condiciones favorables para que tengas un resultado, que en todo caso es la ganancia. Exacto. Entonces cuando tenés un buen propósito, decimos en Fundemás, tú puedes crear una empresa sostenible, y para crear esa empresa sostenible nosotros te damos el acompañamiento. Hay actores, hay una red de actores por los cuales se respaldan digamos, de argumentos o instrumentos, mejor dicho, de formación, ¿no? A la que pertenece Fundemás. Sí, bueno, en cada ecosistema que creamos
tenemos aliados, digamos, hablé de un ecosistema de empleabilidad, también tenemos un ecosistema de gestión de residuos. ¿Cómo fomentamos el reciclaje, por ejemplo, en El Salvador? Y ahí todos los aliados o la red, o ese ecosistema incluye el Ministerio de Medio Ambiente, alcaldías, empresas que antes no conocíamos que trabajan en el tema de reciclaje, que gestionan residuos. Entonces vamos creando estas alianzas para ir impulsando. Entonces tenemos una gran red de apoyo y siempre constantemente está evolucionando esa red, porque todos son actores que trabajan en diferentes temas que nos interesan a nosotros. El país ha tenido un cambio sustantivo muy elemental, sobre todo en la visión que se traza hoy en día, habiendo resuelto un gran problema de delincuencia que se tenía, ¿no? Ahora más que nunca existen condiciones favorables para poder impulsar toda esa, digamos, visión estratégica de empresas para no solo ser rentables, sino que ser sostenibles en el tiempo. Sí, definitivamente el tema de seguridad ayuda a que no solo como empresas, pero también como individuos vamos a desarrollar nuestros sueños, nuestros planes. Sí, definitivamente, ahí veo una gran oportunidad. La cosa es seguir trabajando, dialogando entre todos los actores para ir creando esa mejor versión de El Salvador. Y esa mejor versión de El Salvador la vamos a lograr de manera conjunta, siendo coherente, como usted decía muy bien, y estableciendo ecosistemas que permitan no solo ver la parte económica, sino que también la parte social, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Exactamente, el diálogo, estar juntos, diferentes actores que quizás no nos considerábamos aliados, pero todos, como tenemos ciertos principios base, como mencioné, la ética, velar por lo social y por lo ambiental, como todos tenemos esa base, todos nos podemos sentar alrededor de esos temas y tener un diálogo para ver cómo avanzamos, no solo velando por mi organización, sino velando por todo el país, ya que tenemos principios en común sobre los cuales podemos dialogar. Estaba revisando algunos impactos que ha tenido Fundemás en el último año de trabajo y me llamó muchísimo la atención el dato de que el 84% de nuestras empresas socias utilizan 2 o más de nuestros servicios. Eso significa que sí cala desde el punto de vista de aceptar que es la importancia que tiene de implementar programas y hacer uso de esos programas que ustedes promueven. Sí, definitivamente al final del día los socios de Fundemás tienen que estar felices con el apoyo que le damos y mucho del apoyo son temas muy innovadores, es cómo ser sostenible en el tiempo. Y decimos, queremos llegar a donde le aprieta el zapato a la empresa. Entonces es un tema que le aprieta el zapato y nosotros le ayudamos a aflojarlo. Hay interés y hay ganas de participar de parte de los socios de Fundemás para ir resolviendo esos temas que quieren resolver a través del apoyo y la asesoría de Fundemás. ¿Se puede lograr entonces una economía sustentable en el tiempo, acompañada precisamente de todos esos valores que ustedes promueven? Definitivamente, sí se puede. Definitivamente, pero siempre hay desafíos y hay que ir evolucionando e innovando. Uno de nuestros principios es la innovación, porque la sostenibilidad evoluciona constantemente, entonces tenemos que estar encima de las tendencias para que las empresas las conozcan y puedan reaccionar a tiempo. Y esa innovación pasa no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también de la práctica, ¿no? Exacto, conocer, integrarlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Porque siguiendo con ese ítem de impactos que han tenido, se han generado empleos, ¿verdad? Según veo acá con los programas que ustedes, con los diferentes proyectos y programas que ustedes han impulsado como Fundemás, se han tenido resultados importantes en cuanto a, por ejemplo, en el caso de toneladas de CO2 que han sido evitados. O sea, vemos valores que ahí están, que a lo mejor pueden ser invisibilizados, pero es el resultado de lo poco, de lo mucho que se puede hacer con programas como este. Sí, y lo importante es respaldar con data dura todo el trabajo que hacemos, realmente todo el trabajo que hacen las empresas y organizaciones de Fundemás.
Te voy a dar un ejemplo rápido del CO2, las toneladas de CO2 ahorradas o no emitidas por trabajo de las empresas socias de Fundemás. Estamos trabajando un proyecto de reciclaje, lo mencioné. Específicamente, parte del proyecto está en la zona de Surf City. Entonces, si queremos ser un país que tiene olas de clase mundial y que llegue el turismo a disfrutar de un país bello, de una comida rica y obviamente de las olas y la surfeada, pero si estás surfeando y a la par tuya pasa flotando plástico, una bolsa plástica, ya se pierde ese encanto de las mejores olas del mundo. Entonces, estamos trabajando con gobiernos locales, con los restaurantes y hoteles de la costa, con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, para generar ese ecosistema, para que todos nos alineemos, para saber cómo tratar y cómo no solo recoger, pero qué hacer con la basura, con los desechos después de recogidos, para que realmente se pueda lograr. Es decir, no solo se trabaja en el área privada, también con gobiernos locales. Sí. Porque, interesante ese punto. Sí, porque los ecosistemas es de todos, es decir, todos vivimos en un ecosistema humano. Entonces ahí están comunidades, están empresas pequeñas, medianas, grandes, está el gobierno local, el gobierno central. Entonces ese es el ecosistema, es trabajar en conjunto todos los actores sobre un tema, en este caso gestión de residuos, para generar esa mejor versión de El Salvador. Interesante, para lograr esa mejor versión de El Salvador. No puedo pasar por resumir o preguntarle a manera de conclusión, en su calidad de persona, filántropo y también empresario, ¿cómo ve el país? ¿Y cómo está el país? ¿Cómo lo ve? Yo me siento optimista. Yo siento que el tema de seguridad nos ha dado una gran oportunidad para buscar esa mejor versión de El Salvador. Pero no debemos de buscarla aisladamente. Yo creo que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Sí pueden haber diferencias entre nosotros como ciudadanos, como organizaciones, pero por lo menos tomemos el tiempo para sentarnos, escucharnos, para generar no solo el diálogo, pero el entendimiento de que estamos juntos aquí en el país y para buscar, y voy a ser redundante, esa mejor versión de El Salvador, tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que escucharnos y generar confianza interna y también externa. Bueno, me quedo con la intención de seguir conversando más. No me resta más que después de 8 años agradecerle nuevamente el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Habernos tenido el privilegio de tenerlo acá en el programa y conocer su experiencia desde esa perspectiva de cómo está el país y especialmente una fundación tan importante como es Fundemás, y un saludo especial a todos sus colaboradores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Fue un gran gusto, Ernesto, y feliz de regresar cuando sea, especialmente de hablar de cosas interesantes que tenemos como las finanzas sostenibles, cambios importantes a los estándares contables que van a incidir en las empresas. Interesante, lo vamos a tener ahí en la agenda. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con nuestro programa después de esta interesante conversación que hemos sostenido precisamente con don Tomás Regalado Papini, presidente de Fundemás, de un tema muy importante. Vamos a trasladarnos a hablar acerca de el tema de estas primeras lluvias, y hay que estar atentos a ellas, y sobre todo también la preparación que tienen las autoridades de cara para poder atender emergencias. Nos acompaña como siempre y con la disponibilidad del tiempo el director general de Protección Civil, don Luis Alonso Amaya. Bienvenido, ¿cómo está, director? Muchas gracias, don Ernesto, un placer estar aquí con usted. Gracias nuevamente por la invitación
Tema muy interesante también el que recién tenía, estuve escuchando, es interesante como hay mucho que hacer todavía por este país, ¿verdad? Así es, y sobre todo cuando se trata de ver valores agregados a una actividad económica en la que debe de prevalecer para poder lograr esos objetivos, ¿no? Totalmente. Creo que la lectura muy interesante que me dejó decir, sí, antes de pensar en el resultado de lo que tú quieres, piensa en cómo lograrlos. Exacto, ¿verdad? exacto. Y lo mejor es teniendo valores. Debería ser en mi opinión, debería ser una forma de conducirse en la vida, ¿verdad? Así es. Y bien lo dejaba en claro. Definitivamente. Interesante. Lo vamos a traer más seguido a don Tomásito. Bueno, vamos a ver. Es importante, dejar esta mañana en la conversación que las primeras lluvias ya comenzaron. Efectivamente. ¿Verdad? Nos sorprenden, como siempre, en los últimos años nos han sorprendido. De repente tenemos cielo abierto y de repente bien cerrados y sobre todo los grandes aluviones. Hay que estar listos y preparados ante estas primeras lluvias que han caído, ¿cierto? ¿No? Sí, hemos estado atendiendo algunas incidencias. Ya, digamos, teníamos una perspectiva climática que denotaba que íbamos a tener este tipo de tormentas, como es usual, siempre a la entrada del periodo lluvioso. Como es usual, siempre tenemos las famosas tormentas convectivas, ¿verdad? Que siempre se organizan de un momento hacia otro. Influye mucho la variabilidad climática, que es un tema al que deberíamos prestarle toda la sociedad salvadoreña, o mejor dicho, todos los actores de este país deberíamos estarle prestando la atención requerida a la variabilidad climática, que al final, pues, es la que produce los eventos extremos, ¿verdad? Así es que sí, hemos tenido estas lluvias, hemos estado dando atención a algunas inundaciones de corto plazo, hay que decirlo, se han producido algunas inundaciones urbanas. Estas tienden a ser de muy, muy corto plazo, porque lo que sucede, pues, y definitivamente es un tema que tiene que ver con capacidad de drenaje de toda el área metropolitana, no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces lo que suele pasar es que al tener, digamos, muy reducida la capacidad de drenaje, se tienden a generar estas pequeñas inundaciones que en el curso de media hora, 40 minutos, máximo hora y media, pues ya básicamente se quitan. Así es que hemos estado también, no hemos parado, mejor dicho, desde que iniciamos hace 2 meses y medio, con todas las acciones relativas a la minimización o a la mitigación de riesgos relativos a, por ejemplo, caída de árboles. Si usted ha notado, o sea, ha sido muy acucioso en cuanto a las noticias que también este mismo canal, pues, tiene o presenta regularmente. Una de los incidentes con menor, digamos que, en menor cuantía se ha presentado, es la famosa caída de árboles que siempre se tienen, sobre todo cuando tenemos las lluvias convectivas que tienden a generar ráfagas de viento muy importantes, ¿verdad? Ha resultado mucho haber descopado árboles de gran envergadura, seguimos trabajando en eso y obviamente, pues, las pequeñas inundaciones que hemos tenido o las inundaciones de corto plazo, urbanas, hay que decirlo, que hemos tenido, se presentaron específicamente en algunos puntos de Santa Tecla, específicamente en los alrededores del Parque Daniel Hernández. Ok, ¿verdad? Preocupa muchísimo, y perdón que lo interrumpa, sí, Luis Alonso, o mejor dicho, impacta mucho más, no tanto la lluvia como tal, sino lo que se deja como inundación. Exacto, sí. Pero ese ya es un problema ya no de la naturaleza per se, es realmente una consecuencia de la naturaleza, en el sentido de que a lo mejor demasiada basura en la calle. Exacto. Y por eso es que no rinden las calles, las tuberías, ¿no? Por supuesto, y mire qué interesante lo que usted está diciendo. Realmente, digamos, el riesgo como tal, es decir, el riesgo que etimológicamente representa o describe la probabilidad de tener daños específicos o daños y pérdidas específicas, tiene diferentes características, pero ahora me gustaría referirme a una en particular por lo que usted mencionaba. El riesgo se construye. El riesgo es construido socialmente, sí, en la medida en que el ser humano ha venido generando procesos
de desarrollo que probablemente no han sido tan amigables, no han sido tan amigables con el medio ambiente, se ha venido construyendo algunos riesgos. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, el tema de la basura es un tema complicadísimo. Por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele se está haciendo todo lo necesario para no tener inconvenientes. Hemos hecho, diría yo, un asocio muy importante en el componente de prevención y mitigación con Andrés, con las mismas compañías de energía eléctrica o de distribución de energía eléctrica, que han puesto todos sus recursos a fin de poder, por ejemplo, descopar árboles y todo, pero con Andrés hemos estado sacando cantidades increíbles de basura, no solamente de tragantes, sino de quebradas. El punto es que, infortunadamente, en algunos lugares pareciera ser que la costumbre o lo más fácil a la hora de disponer los residuos, lo más fácil es o tirarlo a la calle o tirarlo donde se nos ocurre, ¿verdad? Donde nos sale mucho más fácil, y en algún lado se va a ir a detener esa basura, ¿verdad? Claro. Si hablamos de áreas urbanas, indudablemente va a parar en tragantes, en cunetas, en resumideros, que al final, viéndose en su capacidad hidráulica o su capacidad de drenaje reducida, lo que termina provocando es una inundación urbana, ¿verdad? Ahora, el componente de la prevención es clave para poder de alguna manera reducir esa vulnerabilidad. Usted dice, si el riesgo se construye, significa que así como se construye también... Hay que reducirlo, ¿verdad? Se puede, digamos, como prevenir. Sí, pero hay una palabra que es... Perdón, mitigar. Se puede controlar. Sí, definitivamente. Y en eso estamos enfocados. De hecho, el haber presentado el año pasado, le cuento, por primera vez en la historia de este país, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, justamente tiene una razón de ser. Número uno, o varias razones, si quisiéramos, pero digamos que las más puntuales son, número uno, más que estar en concordancia con el marco global que ahora se tiene desde la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, UNDRR, por su acrónimo en inglés, más que estar en consonancia, que es lo menos que debemos hacer, ¿verdad? Realmente le estamos apostando a buscar cumplir con las cuatro prioridades globales para reducir el riesgo de desastres. Una de ellas tiene que ver justamente con la ejecución de planes que permitan minimizar el impacto de cualquier amenaza que se materialice. Claro, en este caso aplica también hacer un análisis de cuáles son las amenazas más recurrentes en el país. Hablamos en muchos casos sobre la preocupación que existe de que vuelva a temblar, ¿verdad? De que volvamos a tener un sismo, que volvamos a tener una situación crítica como la que generó el fenómeno de subducción en el año 2001 con los 2 terremotos. Pero, ¿hace cuánto tembló? O sea, no digo que no hay que atenderlo, como no, hay que pensar en que sí o sí va a volver a temblar. Pero, ¿cuáles son las amenazas más recurrentes? Cada año, entre mayo y noviembre, ya sabemos que sí o sí vamos a tener un periodo lluvioso. De lluvia, y hay que prepararnos. Exacto. Cierro el tema de la lluvia. Albergues, ¿están preparados para atender el tema de los albergues? Pero puntualmente, antes del tema del albergue, que quiero sacar esos 2 puntos porque quiero entrar al tema de la actividad sísmica. El tema urbano es drenajes, ¿no? Drenajes, sí. Y el drenaje tiene un problema no de lluvia, sino de contaminación de basura. Exactamente. Que las lluvias complican. Exactamente, y hay que decirlo, o sea, hacemos todos los esfuerzos. Hay que limpiar los drenajes, hay que ayudar todos en la colonia para evitar eso. Pero yo creo que aquí es donde aplica, sinceramente no sé a quién darle los créditos porque no recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero hay que pensar definitivamente que la ciudad más limpia no es la que se barre a cada rato, ¿verdad? O la que se limpia a cada rato, es la que menos se ensucia, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros evitemos tirar basura, tirar bolsas, los famosos plásticos, los famosos desechables, ¿verdad? Que son criminales para los drenajes. Entonces, en la medida en que nosotros evitemos hacer ese tipo de cosas, indudablemente mitigamos o reducimos la probabilidad de impacto de los fenómenos hidrometeorológicos. Ok, listo, los drenajes, voy a hablando del tema de drenaje, vamos a hablar albergue y vamos a hablar de la actividad sísmica. Con mucho gusto. Creo que es importante.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Quédese con nosotros, continúe informándose bien sobre esos temas que son de pertinente, digamos, conocimiento a la hora de poder tener situaciones de emergencia. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, la sintonía y la participación muy activa que tiene usted a través de nuestras plataformas digitales. Conversamos con el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y hemos hecho un repaso primario hoy con la presencia de lluvias que nos están llegando como territorio, y cierro este ciclo para hablar de los albergues, preparados también para atender cualquier emergencia, ¿no? Definitivamente, hemos hecho desde el principio de año, la verdad es que hay que decirlo, nosotros al menos en los últimos 4 o 5 años creo que hemos avanzado mucho en el tema de preparación y respuesta. Procuramos no esperar que se llegue este momento de las lluvias para disponer de recursos. Es algo que hemos venido haciendo paulatinamente, un mejoramiento no solamente de la Dirección General de Protección Civil como tal, sino de otras instancias del sistema de protección civil que definitivamente pues son socios muy importantes en la operatividad, ¿verdad? Así es que hemos venido preparando, diría yo, teniendo la listeza operacional a fin de poder reaccionar en el menor tiempo posible cuando este tipo de fenómenos se presentan. Vamos entonces ahora a conocer cuál es el monitoreo de esta actividad sísmica que se tiene especialmente hasta el oriente del país, a Conchagua y sus alrededores. Un saludo muy especial, solidario también con toda la población, sí, hasta allá, hasta el oriente del país. Se habla que hay una actividad sísmica bastante frecuente. Bastante frecuente. ¿Está controlado esto? Sí, diríamos que hasta hoy. De hecho, fíjese que de los sismos, o sea, desde que tuvimos un sismo inicial, hasta hoy se han registrado 204 sísmicos. Pero mire qué interesante, porque de estos 204 sismos, por lo menos hasta las 6 de la mañana de este día, solo 3 han sido sentidos por la población. Solo han sido sentidos 3 por la población. Indudablemente el monitoreo se ejecuta. Tenemos personal en la zona, en el territorio. Y fíjese que pasa algo bien curioso. Desde diciembre del año antepasado, que tuvimos una situación muy crítica, y tuvimos un sismo de aproximadamente 5.8, si mal no recuerdo, que dejó alrededor de 174 viviendas dañadas. Pareciera que la población ahora está como más fortalecida en cuanto al conocimiento de la amenaza, porque hasta hoy no hemos tenido necesidad de albergar a nadie, no hay, es decir, no hay daños considerables, se han hecho las evaluaciones respectivas, hay que decirlo, un gravamen rápido, si así le queremos llamar, de las condiciones de las viviendas que están muy cercanas a donde se están generando los epicentros, y no ha habido necesidad de albergar. Creo que es importante que la población sepa que de todos estos 170 albergues que tiene dispuesto el gobierno, el presidente Nayib Bukele, a través de la Dirección de Albergues y el Ministerio de Gobernación, una buena parte están en la Unión y justamente están dispuestos para atender cualquier situación que pudiera presentarse ahora mismo, no solo por las lluvias, sino que por esta situación, digamos, de sismicidad. Así es que, más que decir, don Ernesto, que todo está controlado, debo decir que la situación no ha sido tan crítica. Seguimos platicándonos, hablándonos, coordinando de manera efectiva con la Dirección de Observatorio de Amenazas
¿verdad? Son ellos los que al final pues nos proveen la información oficial científica que establece cuáles son o cuáles los parámetros de medición de todo digamos, serie sísmica que se está teniendo en Conchagua. O sea, ¿la actividad se debe precisamente a fallas geológicas de la zona? Sí, fallas locales. ¿Locales? Sí, fallas locales. ¿No hay por qué en algún momento pensar de son factores de erupción de un volcán? No, en absoluto. Digo, por el hecho de crear no el pánico, sino más bien de trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. Exacto, y aprovechando, definitivamente esa debe ser, digamos, la sintonía en la que todos debemos estar. El país, don Ernesto, definitivamente es un país altamente sísmico. Eso no hay ni qué decirlo, es algo con lo que hemos tenido que vivir pues todos y vamos a seguir viviendo por las condiciones, o mejor dicho, por la misma dinámica geológica de todo el istmo centroamericano, porque no solamente es un tema que atañe a El Salvador, sino a todo el istmo centroamericano, por el fenómeno de subducción entre las placas de Coco y de Caribe, que es una de las causales principales, y obviamente por todo el sistema de fallas locales que están no solamente en nuestro país, sino en Guatemala, Honduras y Nicaragua también, un poco Costa Rica también. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, no hay que alarmar a las personas, se trata de mantener la calma, hay que pensar que hay cosas que podríamos hacer ahora mismo que tenemos este tipo de fenómenos y que usualmente solo recordamos cada vez que tiembla, ¿verdad? Por ejemplo, identificar las rutas de salida de nuestra vivienda, identificar cuál es el punto más seguro, tener una mochila lista en la que podamos tener cosas importantes que van a asegurar la continuidad de nuestro día a día o de nuestra vida normal. Estoy hablando de documentos, estoy hablando de, diría yo, documentos legales que en caso de tener una situación crítica que provoque incluso hasta el derrumbe o la destrucción de la vivienda, tener cómo justificar que esa propiedad es mía, ¿verdad? Son cosas que de repente a veces no pensamos o no analizamos, pero es importante decirlas. Si fuera posible también tener una mochila de emergencia que también incluya medicamentos de uso cotidiano en aquellos casos donde tenemos personas con enfermedades, pues, digamos, de consulta recurrente, por no decirlo en términos técnicos de diagnósticos crónicos degenerativos como hipertensión arterial, insuficiencia renal y todos esos. Entonces, es importante mencionar que en la mochila de emergencia deben ir todo ese tipo de insumos. Y como decía, si fuera posible también algunos recursos mínimos que permitan asegurar nuestra alimentación, al menos en las primeras 24 horas, aunque estamos claros que una vez se habilita, y esa es una modalidad de gestión de emergencias que hemos implementado, debo decirlo, desde el Ministerio de Gobernación, desde la Dirección de Albergues y desde la Dirección de Protección Civil en los últimos años. Me refiero a que en el preciso momento que se habilita un albergue, no solamente nos aseguramos de evacuar tempranamente, albergar tempranamente, sino de proveer la logística necesaria para la manutención de las personas mientras están albergadas. Estoy hablando de hidratación y alimentación. Ahora, todo este monitoreo activo que ha quedado, digamos, normado en las funciones de los equipos que tienen ustedes, es para poder actuar en cuestión de minutos. Exacto. Y tener, obviamente, lo que se conoce como un mapeo de todas las afectaciones y los que, de alguna manera, son experiencias que se han recogido. Y de hecho, fíjese que una de las cosas que nosotros nos ocupamos, digamos, en el preciso momento que se nos dio la oportunidad de dirigir esta institución, es hacer un recuento de cuáles son los escenarios de riesgo críticos que podría tener el país a partir de todo el abanico de amenazas que tenemos. Debemos tener muy claro que en el país tenemos al menos 4 tipos de amenazas que sí o sí estarán presentes por siempre. Estoy hablando de todas aquellas que se derivan de los periodos lluviosos o de los fenómenos hidrometeorológicos, deslizamientos, inundaciones de planicie, inundaciones urbanas, inundaciones que se producen
de un momento a otro por, digamos, lluvias focalizadas que terminan colectando caudales muy importantes de agua en algunos ríos que terminan generando inundaciones. No quisiera usar este término, ahora mismo no se me ocurre otro, pero inundaciones repentinas o crecidas repentinas. Ese es una. El otro es el tema también geológico. Hay zonas específicas donde ya sabemos que esto es muy recurrente. Conchagua es uno de ellos. Recordará usted que en el 2007 y muy recientemente también en la zona de San Lorenzo, en Ahuachapán, hemos tenido enjambres sísmicos o series sísmicas en algunos casos, y todo aquel, digamos, toda aquella sismicidad que se deriva de la actividad volcánica. Hay que recordar que tenemos volcanes activos, ¿verdad? Ilamatepec, Izalco, el Chaparrastique, ¿verdad? Entonces, sí o sí vamos a seguir teniendo ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el punto? Que teniendo muy claro eso, se ocupa de conocer cuál es el riesgo realmente al que estamos sujetos en zonas específicas, y en función de eso, como usted lo decía, tener, y lo tenemos ahora mismo, le cuento, almacenes con recursos preposicionados. Es decir, ya no se ocupa llevar insumos desde San Salvador a San Miguel, los tenemos ya en San Miguel, y de ahí abastecemos, siendo necesario, abastecemos La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán. Preparados para cualquier emergencia. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, don Luis Alonso, que nos actualice siempre con esta información de cara al inicio de la época invernal, y que de alguna manera pues estemos todos conocedores de la prevención y del auxilio a la cual tenemos que recurrir en un dado caso de emergencia. Definitivamente. ¿Dónde llamar? Bueno, el 2281-0888 es el número del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Tenemos un despliegue territorial con el que nos comunicamos de manera muy expedita. Así es que, al contrario, don Ernesto, gracias a usted por la oportunidad. Quisiera abusar de este espacio para felicitar. Hoy es el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Qué bueno. Quisiera felicitar Saludos a todos mis colegas. Le cuento que... Usted es enfermero, sí, de profesión. Así es Qué que bueno, felicidades. Mis mejores deseos para todas las enfermeras y enfermeros que día a día pues dan lo mejor de sí para atender a la población. Un saludo muy especial para todo ese gremio de enfermeros y enfermeras que también felicidades en su día. Son de mucho auxilio a la hora de cuando uno está incapacitado. Fui testigo durante el periodo del COVID, ¿verdad? Y vaya, para esos héroes anónimos que andaban muy cubiertos, que no recuerdo, nunca los vi, pero se mostraron verdaderamente siendo ángeles vestidos de blanco. Definitivamente. Y ángeles. Definitivamente. Angelitas. Gracias, 8 de la mañana en punto. Nuevamente, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Quédese. Arriba mi gente ya está listo para llevarles a ustedes, como siempre, mucha alegría, mucho entretenimiento durante la mañana. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.